Buenos días, jóvenes. Lo soy el profesor Jorge. Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión 19 con el objetivo de comprender las características de las hormonas a través de imágenes. Como vimos en la clase anterior, vimos el sistema endocrino, sus características generales, ¿verdad? Que estaba formado de glándulas y, y estas glándulas podían liberar hormonas como señales para regular distintas funciones del cuerpo. Vamos a ver en sí la definición de las hormonas y los distintos tipos de glándulas. Las hormonas en sí son moléculas que son generadas, como les dije en la clase anterior, por células especializadas o por glándulas de tipo endocrinas. Estas hormonas, moléculas, viajan por el cuerpo a través de la sangre hasta llegar a una célula blanco objetivo que va a recibir la hormona y va a generar un efecto. ¿Verdad? Que tenemos las células endocrinas o una glándula endocrina que libera la hormona que viaja a través de la sangre y puede llegar a un lugar mucho más alejado, donde está la célula blanco que capta la hormona a través de los receptores que posee, ya sea en la membrana o en el interior de la célula, y esta célula ejecuta una respuesta. Las hormonas en sí regulan todos los procesos del cuerpo, principalmente el crecimiento, desarrollo y reproducción. Las hormonas se pueden clasificar eh, según su mecanismo de acción en circulantes y locales, ¿ya? Las hormonas circulantes pasan a la sangre, eh, perdón, pasan de las células secretoras, como podemos ver aquí, al líquido intersticial o intercelular y luego pasan a la sangre, ¿ya? Ahí tenemos una hormona circulante que es liberada por la glándula que viaja al espacio intercelular, acá viene otra célula, espacio intercelular, y luego a la sangre. Con el tiempo, todas las hormonas son inactivadas en el hígado, ahí se inactivan después que ya cumplen su función, y después son eliminadas a través de los riñones, a través del proceso de excreción. Tenemos casos en que podemos tener personas con insuficiencia hepática o renal, donde en esas personas se puede observar niveles altos de la hormona, ya que al no funcionar bien el hígado o el riñón, podemos ver de que estos niveles hormonales van a aumentar. Por otro lado, tenemos las hormonas locales, que pueden actuar en células cercanas eh, o se pueden autoestimular a sí mismas, ¿ya? Sin entrar en lo que es el torrente sanguíneo. Este tipo de hormonas locales que actúan de manera cercana se inactivan rápidamente. Y esta señal hormonal, según cómo actúa, puede ser autocrina. Como podemos ver aquí, la célula libera la hormona y esa hormona es captada por la misma célula que la libera. Señalización autocrina. ¿Ya? Y la señalización paracrina es cuando una célula libera una hormona, pero esta hormona estimula a células vecinas, cercanas, que captan la hormona con sus receptores. Ejemplos de estas hormonas locales son las interleucinas, liberadas por un tipo de glóbulo blanco, el linfocito T helper, que puede tener tanto efectos autocrinos, autoestimularse, como estimular a células vecinas. Por otro lado, como les señalé anteriormente en la clase anterior, las glándulas son órganos formados por células que pueden liberar hormonas u otras sustancias. ¿Ya? Como les dije, las glándulas se pueden dividir en tres tipos: las glándulas exocrinas, que liberan sustancias no hormonales a través de conductos hacia el exterior del cuerpo, como las sudoríparas, las salivales, las mamarias; las glándulas endocrinas, que no tienen conductos y secretan sus productos directamente al líquido extracelular y de ahí pasa a la sangre,
Las glándulas endocrinas son las que liberan hormonas, que nombré anteriormente, como eh, el hipotálamo, ¿verdad? La hipófisis como las principales. Y las glándulas mixtas son las que pueden liberar hormonas y sustancias no hormonales como el hígado, páncreas, ¿verdad? Teníamos el páncreas que liberaba jugo pancreático, ¿verdad? Y liberaba la insulina, el glucagón. Teníamos las gónadas que liberan espermatozoides, ovocitos y liberan también hormonas sexuales. Las hormonas se pueden clasificar en dos grupos químicamente, según si se disuelven en sustancias lipídicas o si se disuelven en sustancias en agua. Las hormonas liposolubles, que se disuelven en lípidos, pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática y, e ingresar a la célula. ¿Ya? Las hormonas liposolubles son las que los receptores para esta hormona están dentro del núcleo de la célula. ¿Ya? La hormona entonces es captada por la célula, pero los receptores para esta hormona están dentro del núcleo. O sea que la hormona tiene que hacer un viaje largo de la sangre, atravesar la membrana, seguir por el citoplasma y llegar hasta el interior del núcleo. ¿Qué hormonas son liposolubles? Las hormonas esteroidales o esteroídeas, que derivan del colesterol principalmente, un tipo de lípido que corresponden a las hormonas sexuales y los corticoides. Las hormonas tiroideas son otro grupo de hormonas liposolubles que corresponden principalmente a las hormonas derivadas de la glándula tiroide, que está cercana a la garganta, ¿verdad? La tráquea, que libera la hormona T3 o triiodotironina y la hormona T4 tetraiodotironina o también llamada tiroxina, que se sintetizan principalmente agregando yodo al aminoácido tirosina. Ya estas son hormonas liberadas de, o sea, perdón, derivadas de aminoácidos que se crean en la glándula tiroide. Las hormonas hidrosolubles, que se pueden disolver en agua, no atraviesan la membrana plasmática y los receptores para estas hormonas se encuentran en la membrana de la célula blanco o célula diana. Ahí está el receptor para captar estos tipos de hormonas. Dentro de de estas hormonas hidrosolubles están las derivadas de los aminoácidos, las peptídicas y las proteicas. Las aminoácidicas son principalmente las hormonas que eran compartidas por el sistema nervioso y endocrino, llamados neurotransmisores, em, y también hormonas comunes. Se encuentran las cotecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. También tenemos otras hormonas como histaminas, serotoninas y melatonina. Las hormonas peptídicas y proteicas son moléculas grandes, polímeros derivados de aminoácidos, y tenemos las peptídicas que tienen de 3 a 49 aminoácidos como unidad mínima de las proteínas. Tenemos la vasopresina o ADH antidiurética, la oxitocina, la somatostatina, entre otras. Y dentro de las proteicas tenemos formadas de 50 a 200 aminoácidos. Incluye la hormona del crecimiento, también llamado GH o somatotropina, las somatomedinas, otras hormonas, el glucagón y la insulina. Y tenemos algunas hormonas a las cuales se les puede unir, hormonas proteicas a las cuales se le puede unir un azúcar o glúcido y pasan a denominarse hormonas glucoproteicas. Aquí tenemos una imagen de una cerveza, debido a que la cerveza, el alcohol, que posee la cerveza, inhibe la hormona vasopresina y eso genera de que las personas cuando beben alcohol tengan que ir a orinar muchas veces al baño. Acción hormonal. Una hormona puede producir distintos efectos en la célula receptora. Por ejemplo, la insulina estimula la síntesis de glucógeno en la célula hepática. Recordemos que el glucógeno es un azúcar formada por unión de muchas glucosas. Ese glucógeno se guarda en las células del hígado, célula hepática, con ayuda de la insulina.
Pero también la insulina puede tener otro efecto distinto en las células que almacenan grasa, que es la síntesis de triglicéridos. Algunos de los efectos de las hormonas pueden ser estimular a la célula blanco o diana, inhibirla, aumentar la permeabilidad de la membrana de una célula para que ingrese o salga una sustancia más fácilmente. También, obviamente, permitir el ingreso o salida de sustancias, alteración en la velocidad del metabolismo de las reacciones químicas del cuerpo, pueden generar contracción del músculo liso o cardíaco. Sin embargo, como les dije anteriormente, siempre las hormonas se tienen que unir a un receptor en la célula diana, y esos receptores pueden ser intracelulares en el núcleo o estar dentro de la membrana de la célula. Aquí vamos a ver los mecanismos de acción de las hormonas liposolubles e hidrosolubles. Y con eso vamos a terminar. Las hormonas liposolubles, que se disuelven en lípidos, principalmente las hormonas esteroideas y tiroideas, necesitan que los lleve un transportador a través de la sangre, debido a que la sangre es, eh, es un fluido líquido. La hormona liposoluble no puede transportarse sola a través del agua que está dentro formando la sangre. Entonces esta hormona liposoluble necesita un transportador, y ese transportador es una proteína. Existen proteínas que llevan a las hormonas, las transportan por la sangre, ¿ya? Y luego esas hormonas, cuando llegan a la célula receptora, son liberadas, y esta hormona, como es liposoluble, tiene la misma naturaleza de la membrana, la atraviesa fácilmente, ingresa al núcleo, y en el núcleo la hormona puede activar em, distintos mecanismos de expresión génica. Puede generar que se activen mecanismos para que el ADN se transforme al ARN mensajero, y el ARN mensajero se exprese en algún tipo de proteína. Y esas nuevas proteínas que se sintetizan alteran la actividad celular y generan que esta célula receptora genere una respuesta. En general, de manera más simple, la hormona liposoluble viaja por la sangre con ayuda de una proteína, ingresa a la célula fácilmente hasta el núcleo para generar una serie de reacciones en la expresión de genes y proteínas que van a generar efectos en la célula blanco o diana. Y las hormonas hidrosolubles, que son hormonas proteicas, eh, son hormonas que viajan fácilmente por la sangre sin ayuda de un transportador, y esas hormonas, al viajar luego por la sangre, llegan hasta la célula receptora. Pero aquí, debido a su naturaleza química, estas hormonas necesitan de un receptor. El receptor, el receptor, que generalmente es una proteína de membrana, capta a la hormona, pero eh, esta proteína receptora está unida a otra proteína interna que se llama una proteína G. Y cuando la hormona estimula el receptor estimula a la proteína G. La proteína G se activa, y la proteína G activada estimula a otras enzimas internas como la adenilciclasa, que permite que el ATP, energía que posee internamente la célula, y el AMP cíclico como segundo mensajero, generen una serie de reacciones internas que permiten activar a otras proteínas que posee en su interior la célula, y así se producen finalmente las distintas respuestas fisiológicas. En general, la hormona proteica hidrosoluble viaja por la sangre individualmente, se une a un receptor de membrana. El receptor de membrana activa a una proteína G interna, que activa a una enzima llamada adenosiclasa, y esta a la vez permite que el ATP active al segundo mensajero o AMP cíclico,
que genera una serie de